dando este tema del destaque de Norberto Almodóvar, el que era director, secretario auxiliar y director de la Oficina de Gerencia de Permisos, y quien fue despedido de ese puesto por Sebastián Negrón Reichard, y que recordarán la controversia. Sebastián ordena que se regrese a su puesto de carrera, a lo cual tiene derecho, pero lo suspende sumariamente. Después Fortaleza, Francisco Dómenes, revoca esa suspensión sumaria. Eso provoca la salida de Sebastián. A Norberto se le nombraron 2 fiscales especiales, ya está en las manos de una fiscal especial, y recientemente, la semana pasada, nos enteramos que fue movido en destaque a el Departamento de la Vivienda. Lo nuevo que tengo que discutir con ustedes y analizar es que ahora es la propia gobernadora la que defiende el destaque. En una nota del periódico El Nuevo Día, creo que está en otros medios, la gobernadora dice que quien lo solicitó fue Almodóvar. Lo justifica diciendo que que él tiene, una cosa es el puesto de confianza, pero otra cosa es el puesto de carrera, y que entonces la presunción de inocencia, dice, por ejemplo, tiene un derecho como empleado público que está siendo investigado. Una cosa es un empleado de carrera, y en este caso estamos hablando de un empleado de carrera que tiene sus derechos hasta que no se le demuestre que ha incurrido en una violación. La gobernadora puntualizó que a Almodóvar se le pesquisa por supuestas acciones contrarias a la ley que ejecutó en un puesto de confianza, pero a la vez tiene un empleo de carrera que tiene sus derechos y facultades que se le salvaguardan. Primero, no entiendo por qué la gobernadora se tiene que meter a defender este acto. Pudo haber contestado: mire, es un asunto que se está atendiendo entre el secretario de Desarrollo Económico y el secretario de la Vivienda. Esta justificación, lo dijimos ayer y vuelvo y repito el ejemplo, cuando Wanda Vázquez, toda una secretaria de Justicia, se le nombró un fiscal especial independiente durante la gobernación de Ricky Rosselló, Wanda Vázquez se echó a un lado del puesto de secretaria. O sea, no ejerció el cargo. Si fue que se lo pidió Ricky o fue iniciativa de ella, yo no recuerdo. Pero ella dejó de ser secretaria sin renunciar al cargo. Hizo lo que básicamente Sebastián quería hacer con Norberto, una suspensión sumaria. Y el Departamento de Justicia lo corrió una persona interina durante ese periodo. Cuando todo se resolvió a favor de Wanda Vázquez, ella regresó a su puesto. Y eso era lo que Sebastián quería hacer en este caso y lo que se debió hacer. Ahora, me llama la atención que la gobernadora confirma también lo que nos imaginábamos, que este destaque lo autorizó, lo aprobó Francisco Dómenes. Y aquí yo tengo un serio problema. Francisco Dómenes se debió inhibir de cualquier, y se debe inhibir de cualquier solicitud que venga de Norberto Almodóvar. ¿Por qué? Primero, esta primera no es necesariamente razón para inhibirse, pero ya todo indica que Norberto Almodóvar es un protegido de Francisco Dómenes y que hay una relación de colaboración política extremadamente estrecha. Pero esa no es la razón por la que pienso que se debe inhibir. Cuando usted lee bien las alegaciones de las 2 empleadas que dieron declaraciones juradas sobre el intento de Norberto Almodóvar de traquetear con el proceso de solicitud de propuesta. Cuando usted lee las cosas que puso para el récord Sebastián Negrón Reichard, es evidente que la apariencia es que Almodóvar, cuando estaba presionando a favor de esta firma de publicidad, JJ Investment, lo estaba haciendo a petición de Francisco Dómenes. Esa es la alegación. Si es cierto o no es cierto, eso se probará en su día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en teoría Norberto Almodóvar sabe cosas sobre Francisco Dómenes que pueden beneficiar o hacerle daño a Francisco Dómenes. Por ende, ninguna petición que venga de Norberto sobre asuntos que tengan que ver con su situación profesional debe ser atendido por Francisco Dómenes, porque Francisco Dómenes va a estar podría en teoría estar en la posición y en la disposición
de darle a Almodóvar lo que él pida, a cambio de que Almodóvar se calle la boca. Entonces, esto ha pasado totalmente como si fuera algo natural, que quien aprobó el destaque de Francisco Domenech, perdón, el destaque de Norberto Almodóvar, de OCPE a el Departamento de la Vivienda, fue Francisco Domenech, dicho por la gobernadora ayer. Sostengo, Francisco Domenech debe inhibirse de todo asunto que tenga que ver con Norberto Almodóvar. Norberto Almodóvar, en teoría, vuelvo y repito, si usted lee bien las declaraciones de las dos empleadas que provocan todo este escándalo y lo que pone en su segundo escrito, en su primer referido y en su segundo escrito, Sebastián Negrón Richard, no hay duda, no, hay una fuerte alegación de que Almodóvar estaba actuando bajo instrucciones de Francisco Domenech y que estas actuaciones podrían haber sido ilegales. Por ende, en teoría, a lo mejor la verdad es otra, pero en teoría, Norberto Almodóvar puede saber de acciones de Francisco Domenech que puedan ser antiéticas o hasta ilegales. Y no debería estar Francisco Domenech complaciendo los deseos, porque como dice la propia gobernadora, quien pidió el destaque fue alegadamente Almodóvar y quien se lo concedió fue Francisco Domenech. Estamos claros, el destaque per se no es ilegal, pero el destaque no es un derecho, es un privilegio. ¿Y quién le dio el privilegio? Francisco Domenech. Y esto pues lo que abona a toda esta sensación de que la fortaleza de Jennifer González hace lo que sea para proteger a los suyos, toda esta sensación de que hay un team, o como usted le quiera llamar, de gente que es cercana a Francisco Domenech, que son intocables, y pues ni hablar, pues todas estas rumores, evidencias, alegaciones de actuaciones de carácter impropio por parte de Francisco Domenech, y en este caso, que tenía como el ejecutor de sus deseos a Norberto Almodóvar, el beneficiado por la aprobación de Francisco Domenech de su destaque al Departamento de la Vivienda. Y hablando de destaques, un poco para recordarles, los destaques es un concepto que está permitido en Puerto Rico, que yo creo que debería revisarse, donde tú puedes ser empleado de un departamento o corporación pública y te envían a trabajar a otra agencia instrumentalidad del gobierno. Te sigue pagando el sueldo donde tú estabas originalmente, pero tú rindes tu servicio en la otra agencia. Y aunque son dos ramas de gobierno separadas, está permitido que alguien que trabaja en la rama ejecutiva vaya a trabajar en destaque a la rama legislativa. No es un derecho, es a discreción del jefe de la agencia donde el empleado trabaja. Obviamente lo tiene que pedir el jefe de la agencia donde se quiere el destaque, pero en la medida que, por un lado, pues no es ningún derecho, no hay unos criterios objetivos, sí se presta para beneficiar políticamente a amigos de la casa, y en el caso de destaques en la Asamblea Legislativa, pues se presta para darle mayores recursos a los legisladores del partido de gobierno, permitiéndole que se lleven en destaque empleados. Yo creo que esto hay que regularlo, hay que supervisarlo mejor, pero una realidad que existe. Ya recordarán que en diciembre, cuando ocurre el veto por parte de la gobernadora a el proyecto de las escoltas de exgobernadores del senador Juan Oscar Morales, a los pocos días Juan Oscar da a conocer que, me parece que en el caso de él eran 3 empleados, 2 que trabajaban con él y uno su esposa que estaba en destaque, creo que era en servicios legislativos, fueron cancelados por la fortaleza, y la acusación de Juan Oscar es que los estaban cancelando para castigarlo a él por sus diferencias con la gobernadora. Eso fue para allá, para diciembre, enero. En la vista de comisión total del presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, ocurrió un incidente en medio de la vista, luego de un receso. Viene la senadora Jamie Barlucea, senadora de Ponce, y relata un incidente que luego se nos dan los detalles, donde
Abel Nazario o sea, dice la senadora que Abel Nazario fue a hablar con un empleado de ella y que básicamente fue a presionarlo y a decirle que si su jefa, doña Jamie, no dejaba de criticar a Acueductos, pues no le iban a aprobar el destaque. Como el año fiscal termina el 30 de junio, en estos días se están renovando los destaques. A los 2 o 3 días de ese incidente relatado por la senadora, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, hizo público un vídeo que muchos de nosotros vimos, un vídeo, yo no me acuerdo si lo pasé en este programa, sé que lo pasamos en análisis de la ZLA, es un vídeo de estas cámaras de seguridad que hay en el Capitolio que dan a los exteriores, no tiene audio, pero claramente se ve a Abel Nazario interactuando con esta persona que se nos identificó que es el empleado o era el empleado en destaque en la oficina de la senadora Barlucea, y aunque no se puede escuchar audio, pues la realidad es que el lenguaje corporal de Abel Nazario daba la sensación a una conversación dura, quizás hasta medio de amenaza, manoteando con la mano. Pues nos habíamos olvidado de eso, pero hoy, temprano en la mañana, la senadora pone un post en sus redes sociales que lo voy a leer. Lamentablemente, se cumplió exactamente la amenaza que le hicieron a mi empleado de la AAA mientras se encontraba en destaque en mi oficina legislativa. No se autorizó la extensión de su destaque, confirmando los hechos ocurridos durante el pasado mes de junio. Este tipo de actuaciones no tiene cabida en el servicio público. Nadie debe ser objeto de intimidación o represalias por cumplir con su trabajo y servirle a la ciudadanía. Entonces obviamente ya sabemos que los destaques, primero, no es un derecho, pero ya sabemos quién es el que aprueba y desaprueba destaques. Francisco Domenech, dicho por la gobernadora. Así que Norberto está en vivienda porque Francisco Domenech lo quiso. Este empleado de Acueducto no está con la senadora PNP, Jamie Barlucea, porque Francisco Domenech así lo quiso, quitarle el destaque. Entonces uno se hace la pregunta, en un gobierno donde la gobernadora tiene pocos aliados dentro de su propio partido, donde todos los días es escándalo tras escándalo, ¿qué saca la gobernadora y la fortaleza con la mezquindad de negarle un destaque a un senador o senadora en este caso del PNP? Además, con el incidente que ya había habido con Abel Nazario, y ya son muchos los incidentes con Abel Nazario, donde, y esta es una controversia, ayer el secretario de Asuntos Públicos dijo que Abel Nazario, creo que fue jugando pelotadura, que Abel Nazario no tenía ningún contrato con el gobierno. Cuando se le preguntó si tenía algún contrato con el PNP, guardó silencio. He visto por ahí en las redes sociales que alegadamente, según los informes del contador electoral, Abel no tiene contrato con el PNP ni con el comité de campaña de Jennifer, pero evidentemente algo Abel está haciendo, que él mismo dice que está en representación de los intereses de la gobernadora. Entonces, ¿a quién se le ocurre? Luego de que Tomás Rivera Chat tirara al medio a Abel con el video, ¿a quién se le ocurre ejecutar lo que era la alegación que fue la amenaza de Abel? No me hace ningún sentido, pero así está funcionando la fortaleza que ya yo he descrito aquí como una fortaleza disfuncional. Pero no queda ahí. A ese destaque cancelado de la senadora, ahora se suma aparentemente otros destaques que se le cancelan al senador Héctor Joaquín Sánchez, también del PNP, muy cercano a Tomás Rivera Chat. Leo de sus redes sociales. Hoy fui notificado oficialmente de que la fortaleza no aprobó los destaques de mi oficina. Parece que tenía más de uno. Lamentamos esta decisión relacionada con recursos que apoyan las labores de mi oficina legislativa, ya que toda herramienta de apoyo disponible contribuye a fortalecer nuestra capacidad de atender las necesidades de los residentes del distrito de Carolina. Quiero asegurarle a nuestra gente que esta situación no alterará nuestro compromiso de trabajo. Continuaremos desempeñando nuestra labor con la misma dedicación, responsabilidad y sentido de urgencia que nos ha caracterizado desde el primer día. Los retos no se detienen,
Por el contrario, nos motivan a redoblar esfuerzos en beneficio de quienes representamos. Seguiremos adelante trabajando por el bienestar de nuestro distrito y Puerto Rico. ¿Habrá más senadores que están castigando? Pero vemos aquí a una fortaleza, primero que está en el micromanagement. O sea, la fortaleza de Jennifer González se está metiendo en cosas que yo no creo que ninguna fortaleza había hecho en el pasado. Ya sabemos que le nombra subsecretarios y a puestos de confianza a los secretarios de gabinete. Ya lo sabemos. Me reafirmo en lo que dije ayer, que si yo fuera Carlos Ríos Pierluisi, votaría a Lefranc Fortuño de subsecretario, y si eso me cuesta que me tenga que ir del puesto de secretario, pues me voy del puesto de secretario. Pero ya, entonces, que la fortaleza se está metiendo en cuanto destaque hay. Entonces, que en el mismo momento que la fortaleza orgullosamente envía a Norberto Almodóvar, quien está bajo investigación de 2 fiscales especiales independientes, lo premian enviándolo en destaque. Primero revocan la suspensión sumaria de Norberto, que ha pasado secretario. Ahora lo premian enviándolo a vivienda. En ese mismo momento, la fortaleza está castigando senadores del PNP, negándole destaques que ya tenían. Repito, ¿qué adelanta esto de la política pública de la gobernadora? Además, en el caso, por ejemplo, de la senadora de Ponce, Jamie Barlucea, yo nunca la he escuchado a ella atacando a la gobernadora. No sé si ha atacado al del acueducto y alcantarillado, pero no es alguien. Digo, tampoco Héctor Joaquín tanto, pero Héctor Joaquín es más vocal. Usted lo escucha aquí en Radio Isla, con Mili temprano en la mañana en muchas ocasiones. Pero, ¿qué gana la gobernadora con echarse de enemiga a Jamie Barlucea, senadora de Ponce, y con generar una nueva controversia política? O sea, puede ser que la gobernadora o Francisco Dómenes, que a veces parece que es el que manda, tengan el deseo de, mira, a esa senadora, estamos hartos de esa senadora, no le vamos a dar nada. Quizás si tuviéramos una gobernadora que tuviera un desempeño excelente, que el país estuviera súper contento con ella y que el partido estuviera súper contento con ella, pues se podría dar el lujo de decir, no le voy a aprobar el destaque. Pero una gobernadora que está de crisis en crisis, que lo que se proyecta es divisiones en su partido, ¿qué rayos saca la fortaleza con estar cancelándole destaques a senadores del PNP? No adelanta los objetivos de su gobierno. Es la sensación que se tiene, es que estamos ante una administración que si tú eres de los de Jennifer, pero de los del Ñu, de los que te fajaste en la primaria, de los que estuviste dispuesto a pelear con la gente de Pierluisi, te vamos a proteger no importa lo que tú hagas. No importa lo que tú chanchulles, te vamos a proteger. Digo, especialmente si estás chanchullando para hacer cosas que es la que la fortaleza quiere. Ahora, si tú no eres de nuestro team y tú de alguna forma eres parte de los, aunque seas PNP, eres parte de los que estás criticando, fiscalizando, comentando negativamente sobre la gestión de la gobernadora o su entorno, léase Francisco Dómenes, te vamos a castigar. Yo le decía a Zoe hoy en Análisis de la ZLA, y esto es duro, que básicamente el gobierno de Jennifer González o la gobernadora está replicando los estilos de Donald Trump. En este momento, si tú eres un aliado de Donald Trump, puedes hacer lo que te dé la gana y van a mirar para el otro lado. No te van a investigar, no te van a referir a ninguna agencia para que te investigue. Ahora, si tú eres un adversario de Donald Trump, prepárate, porque el Departamento de Justicia fácilmente te abre una investigación de lo que sea, simple y sencillamente porque eres un adversario de Donald Trump. Y en este momento, eso es lo que comienza, o no comienza, eso es lo que el país está percibiendo que representa
el gobierno de Jennifer González. Si estuviste con Jennifer, como estuvo Ciari, al final, o sea, Ciari se va, pero es porque no había otra forma. Pero si tú eres del team de Jennifer, olvídate, te vamos a proteger lo más que podamos. Si tú no fuiste del team de Jennifer, o peor aún, si en este momento te atreves a criticar, a fiscalizar, a quejarte públicamente, vas a pagar las consecuencias. Así no se puede gobernar a Puerto Rico. Yo creo que eso es parte de lo que ha hecho a esta fortaleza un gobierno disfuncional, un gobierno que no puede ejecutar y que lo que hace es estar de crisis en crisis. Son las 4:22. Yo regreso con más luego de la pausa. Quédate en sintonía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:28 de la tarde de hoy, martes 7 de julio del 2026. Actualización del partido de Colombia versus Suiza, un minuto 29, sigue 0-0. Y se me olvidó comentar que hay que reconocer y felicitarlo. Los 12 magníficos ganaron cómodamente ayer contra Bahamas y seguimos vivos en la búsqueda de un espacio en el Mundial de Baloncesto que se celebrará el año que viene en Qatar. Así que a pesar de las críticas y las dudas que teníamos, se logra mantener vivas las esperanzas del equipo de los 12 magníficos de nuestra selección nacional de baloncesto. Bueno, las dos primeras planas de los principales periódicos del país hoy es la crisis del agua. Periódico El Nuevo Día: sin agua en Canóvanas y Río Grande, racionamiento podría extenderse a otros pueblos, sectores en Río Grande, Junco, Aybonito, Comerío y San Lorenzo también podrían sufrir la interrupción del servicio debido a la baja precipitación, confirmó el gobierno. El vocero: similar a rendir cada gota. El inicio del racionamiento de agua en Canóvanas y Río Grande coincide con trabajos programados en la represa Carraízo y de la planta de filtro Serio Cueva, que impactarán hasta 180,000 clientes, mientras los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología apuntan a que se prolongarán las condiciones de sequía moderada. Muchos desarrollos en estos temas. Primero, ayer lo señalamos y está hoy en la historia del periódico El Nuevo Día. El anuncio del racionamiento para Canóvanas y Río Grande pareció una cosa mal manejada. Se vino a anunciar por comunicado de prensa, y no sé qué contacto directo con los alcaldes, el domingo en la tarde-noche, para que tuviera efecto el lunes a las 6 de la mañana. Aunque algunos residentes de esos pueblos dicen que desde el mismo domingo en la noche ya se quedaron sin agua. Mi percepción de que esta no era la forma de anunciar un racionamiento fue validada en El Nuevo Día. Ambos alcaldes, Río Grande, Ángel Bori González, el amigo Bori, desde el Partido Popular, dice que sostuvo una reunión virtual con las gerenciales de la AAA tarde el domingo, y ahí fue que le notificaron. Minutos después, la corporación pública envió el comunicado de prensa. Dice el alcalde: es una falla que tiene la autoridad. Muchas veces esconden la información, no dan la información directa. Y como les dije, ya muchos el domingo a las 9 de la noche en Río Grande estaban sin agua. Lorna Soto, del PNP, alcaldesa de Canóvanas, es citada el periódico El Nuevo Día diciendo que el viernes ella le envió una carta al presidente de Acueducto, pues varios sectores del pueblo enfrentaban problemas de baja presión de agua o intermitente. Cita textual: teníamos inclusive turistas preguntándonos si se iba a afectar el área. En su carta, Lorna, quien dice que ya se mantiene vigilante a los niveles de las plantas de filtros, le solicitó a Acueducto que le dijera claramente si suspendería el servicio. O sea, Lorna el viernes le dice: dime si va a haber racionamiento. Cita textual: como teníamos un problema grande como las comunidades intermitentes, yo les dije que quería ser clara, que no me podía conformar con que la captación esté baja.
sus peticiones de información no fueron respondidas, o sea, la carta del viernes, hasta la tarde del domingo, en la que le dicen que ya es inminente el racionamiento. Cita textual a Lorna. Si ellos sabían que la captación de la planta de los filtros Guzmán estaba disminuyendo, era momento de decirnos el viernes para nosotros prepararnos. Sobre esas quejas, la gobernadora justificó la acción de su secretario. Que ella había tenido una reunión y le había dicho a todos los alcaldes que esto era inminente. Cita el Nuevo Día. El 24 de junio, en conferencia de prensa, junto al director y un grupo de alcaldes, la gobernadora había mencionado que de un racionamiento de agua para Loíza y Canóvanas era inminente. Entonces, una cosa es que todos sabemos que estamos ante una sequía. Está lloviendo ahora mismo en el área metropolitana y bastante duro. Ojalá eso alivie. Pero una cosa es que a mí me digan, economiza agua porque estamos ante una sequía, mesurado. Y otra cosa es que me digan que me voy a quedar sin agua. Ahora mismo son las 4:33, que me digan que me voy a quedar sin agua mañana a las 6 de la mañana. Porque yo me tengo que preparar. Si tienes cisterna, pues tratar de llenar la cisterna. Si no tienes cisterna, llenar los candungos, como le decimos en buen puertorriqueño. Y entonces, la gobernadora trata de justificar lo que hicieron, pero le tengo que admitir que ya uno empieza a ver, bueno, por un lado sensibilidad, pero por otro lado, contradicciones. Porque leo del periódico Primera Hora, alertan de posibles racionamientos para abonados de Carraízo, Sidra y Toabaca por la sequía. Y esta es la propia gobernadora, hoy martes, que ha tenido reuniones todos los días porque esto es una crisis, dice que puede haber racionamiento para los que se sirven de esos embalses, Carraízo, Toabaca y Villalba. Pero lo interesante es que específicamente la gobernadora informó que le dio una directriz a la AAA para que evaluara los sectores afectados y cuándo pudiesen iniciar este racionamiento. Dice más adelante, lo vamos a notificar para que la gente se pueda preparar. La notificación de las interrupciones programadas se emitirá por lo menos 2 días con anticipación de su inicio. Pues ahora sí. Pero la gobernadora, que ayer defendió que el domingo por la tarde-noche anunciaran que Río Grande y Canóvanas se quedaba sin agua a las 6 de la mañana, ahora recoge vela y dice, cuando vaya a empezar el racionamiento de Carraízo, Toabaca o Sidra, lo vamos a anunciar con 48 horas, 2 días de anticipación. Y yo le tengo que decir que eso pues es lo correcto. Lo correcto, o sea, salvo que hay una avería, si es un racionamiento que está programado, donde los funcionarios de la autoridad van a ir a cerrar una llave y usted está evaluando los diferentes fuentes de abasto de agua, los embalses, los ríos, las escorrentías, usted no puede esperar a notificarle a la ciudadanía minutos antes que va a empezar el racionamiento. Así que la gobernadora, aunque ayer defendió la actuación de su director ejecutivo, que lo defiende a brazo partido, con esta declaración de hoy de que los racionamientos se van a anunciar con 48 horas o 2 días de anticipación, sin decirlo, está admitiendo que lo que hicieron el domingo con Río Grande y con Canóvanas fue un error y que la queja de los 2 alcaldes, alcalde popular de Río Grande, alcaldesa PNP de Canóvanas, es una queja legítima. Y está admitiendo la gobernadora que sus directores de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado no sabe manejar estas crisis. No tengo la más mínima duda que el cambio es porque la gobernadora finalmente, como dicen, entró en razón y se dio cuenta que no es justo a las 6 de la tarde anunciar que usted se va a quedar sin agua, programado a las 6 de la mañana. No por una avería, sino programado por la situación de la sequía. Mientras tanto, en este momento, Carraízo no está dando agua a 180,000 usuarios, pero esa le tengo que decir, ahí la autoridad está actuando inteligentemente.
la información que se tiene es que Luma tenía que cambiar unos postes en el área de Carraízo, porque era necesario de esos arreglos preventivos, y que se iba a quedar sin luz la planta de Sergio Cueva. Y entonces la autoridad dijo, bueno, pues voy a aprovechar esas 24 horas para hacer unas reparaciones de unos filtros, unas cosas que había que hacer de mantenimiento en Carraízo. Así que desde esa perspectiva, ahí se la tengo que dar, lo hicieron de forma correcta, pero lo que no estoy claro es cuáles son los sectores. O sea, yo no sé si donde yo vivo yo me sirvo de Carraízo o no. Yo sé que yo vivo en el área metropolitana. El alcalde de San Juan ya activó Oasis, ese tipo de cosas. Pero ¿cuáles son las áreas que se quedaron sin agua? Tampoco creo que ha habido la explicación adecuada para que los ciudadanos se preparen. Y obviamente habrá que ver cuánto dura esta reparación y cuánto dura el periodo sin agua para los que se sirven de Carraízo. Esto es separado de lo que nos dijeron ya, que nos vayamos preparando para posibles racionamientos de Carraízo. Lo de hoy es porque Luma dejó sin agua a Sergio Cueva en algo programado, y de una vez pues están haciendo unos trabajos de mantenimiento en la planta de filtración de Sergio Cueva. Son las 4:38, regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:42 de la tarde de hoy, martes 7 de julio. Para los que están siguiendo el Mundial de Fútbol, en el minuto 44, a punto de terminarse la primera mitad, Colombia versus Suiza 0-0. El que gane este partido es el que va contra Argentina, y los que me sintonizaron tarde, este partidazo ese de Argentina contra Egipto, uno de las remontadas más extraordinarias que se ha visto, y nuevamente demostrándose que el GOAT, el mejor, the greatest of all time, no es otro que no sea Lionel Messi. Bueno, continuamos con los temas aquí pendientes a la situación de Carraízo, pero lo nuevo que tenemos es, bueno, primero que nada, primero que todo, perdón, hay una alerta de Luma de relevos de carga. No estoy claro, el alerta lo emitieron a las 2:30 de la tarde, aparentemente no es por problemas de generación de Genera, sino por problemas que tienen que ver con las fincas de energía renovable. En un momento había más de 30,000 abonados de la autoridad sin energía eléctrica. Ahora no, sigue igualito, según la plataforma. No, déjame ver, le estoy dando refresh a la plataforma de Luma, y en este momento Luma reporta 25,099 abonados, bajó un poquito, eran 31,000 sin energía eléctrica. El mayor número de abonados sin energía eléctrica, mirando aquí su tabla, es en el área de Arecibo, en la región de Arecibo, con 7,130, región de San Juan, 6,745, Bayamón, 4,246, Caguas, 3,830 abonados sin energía eléctrica por problemas de relevo de carga, que aparentemente no tiene que ver con generación de Genera, pero tiene que ver con generación por energía renovable. Así que, señoras y señores, en áreas del área metropolitana, en este momento hay familias, casas, personas que están sin agua, que probablemente están sin energía eléctrica, y están sufriendo las consecuencias de un fuego forestal que comenzó desde ayer y que aparentemente no se ha podido controlar. Desconozco si en el área del fuego finalmente está lloviendo, pero acá en el área entre Río Piedras y Guaynabo, donde me estuve moviendo antes de entrar aquí al programa, estaba lloviendo y el cielo estaba bien nublado. Pero la situación de ese fuego es tal que a eso de la 1:30 de la tarde, por el área de Atorrey, tú respirabas, podías oler las consecuencias del fuego,
Y personas que están en el área de Río Piedras me dicen, no, si mi carro está lleno de ceniza. Bueno, pues hace cerca de una hora, a las 3:24, reporta el periódico El Nuevo Día, gobernadora activa Guardia Nacional para asistir en extinción de incendio entre Carolina, Canóvanas y Loíza. Una nota de Andrea Guimares, la gobernadora activó este martes a la Guardia Nacional para estos incendios que están en un predio que básicamente es la colindancia de esos tres municipios, Carolina, Loíza y Canóvanas. Obviamente digo, las dimensiones del fuego es a tal extremo que en Atorrey tú podías oler a ceniza. La activación vino a petición de Arturo Garfer, el secretario de Seguridad Pública, y del director del Cuerpo de Bomberos, Josué Iván Piñero Torres. Dice el comunicado de prensa, la medida busca reforzar los trabajos operacionales en el área, apoyar a los bomberos y al personal de manejo de emergencia, así como atender la situación de manera coordinada para proteger la seguridad de las comunidades cercanas. Este fuego comenzó el lunes en la tarde, es en un área de difícil acceso, donde, leo del Nuevo Día, una columna de humo ha esparcido ceniza en varios sectores de la zona metropolitana. Entonces, por un lado, ahora voy a leer lo que dice el comandante Brian Ramos del negociado de bomberos. La situación está bastante controlada. Está en un 80% del control del incendio. La lluvia que cayó en horas de la mañana nos ayudó bastante. Bueno, pues no entiendo si estaba bajo controlada porque están activando la Guardia Nacional. Cualquier cosa que ayude a minorar la crisis. Pero dice que se movilizaron bomberos forestales de Junco, donde el negociado de bomberos tiene la base de operaciones de la unidad forestal con equipo especializado para tratar de completar la extinción del incendio. Destacó que los bomberos forestales llegaron con máquina anfibia para llegar al área para extinguir el 20 o 25% que queda. Yo no sé. Primero, esto es consecuencia de la sequía, aunque ha habido alguna discusión de si estos fuegos son provocados por mano criminal o por accidentes humanos, o si simplemente pues, es lo que sucede cuando tú tienes sequía y muchísimo calor. También, de la misma forma que estamos percibiendo que no llueve, sí le tengo que decir que este tema de incendios forestales en las últimas semanas, a mi entender, ha adquirido una dimensión que yo no recuerdo en tiempos recientes. Quiero pensar que tenemos el equipo necesario para enfrentar este tipo de emergencias. Nosotros en Puerto Rico estamos medios preparados para emergencias de huracanes, de inundaciones, pero no estamos muy acostumbrados a fuegos forestales que puedan tener otras consecuencias más allá de quemar un área de un bosque, que por sí pues tiene sus consecuencias. La ola de calor es en serio. Dice aquí una nota del periódico El Nuevo Día, golpes de calor en Puerto Rico, 742 visitas a salas de emergencia en 18 meses. Eso es un peligro real, el efecto de los golpes de calor. Así que empecé con esto medio en broma, medio en serio. Pero hoy es un día, más allá del triunfo de Argentina y del desempeño de Messi, hoy es un día con apagones, con cortes de agua, con lluvia y con fuegos forestales. Y por ejemplo, si usted está en el área metropolitana, si usted está en el área de Carolina, Canóvanas, Loíza, es posible que esté sufriendo las consecuencias de las cuatro cosas a la vez. Es posible que esté sin luz, es posible que esté sin agua, es posible que esté respirando el humo de ese fuego forestal, y sabe Dios si está lloviendo, que desde el punto de lluvia, pues sería positivo para ayudar a apagar el fuego forestal. El que me diga a mí, a lo Donald Trump, que no existe el cambio climático, que el efecto es pues precisamente eso mismo, como dice la palabra, cambio climático, que cosas que no pasaban en el pasado o que no pasaban con la intensidad están ocurriendo ahora, el que me diga a mí
que las acciones del hombre durante los pasados 100 años no están teniendo un efecto sobre nuestro planeta y que están teniendo un efecto que nos está llevando a temperaturas extremas o a comportamientos atmosféricos no acostumbrados, pues honestamente yo no lo puedo tomar con seriedad. Digo, esa es la postura de Donald Trump, que entiende que no existe el cambio climático, que eso es un invento de los izquierdosos. Yo creo que el cambio climático es real y lo que estamos viviendo en Puerto Rico en estos días, particularmente en lo que tiene que ver con esta sequía, es en parte un reflejo de eso, una sequía que a la misma vez está produciendo fuegos forestales. Eso no me atrevo a decirlo categóricamente, pero que en julio, cuando todos sabemos que los meses más calientes son agosto y septiembre, que en julio estemos viendo ya este problema, porque yo también estaba acostumbrado a fuegos forestales en el sur, a Guapa, Ponce, y bajaba de Calley hacia Salinas por la autopista. Toda mi vida recuerdo pues ver esporádicamente áreas de fuego. Fuegos acá en el norte, en el área de Carolina, en el área de Canóvana. Yo no estoy diciendo, no lo estoy afirmando como un hecho, pero es algo que yo no estaba acostumbrado y que me da señales de que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático. Bueno, son las 4:52, hora de irme a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, martes de energía con Ramón Luis Nieves. Regresamos con eso y más luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, es martes, escucharon esa musiquita, eso quiere decir que es martes de energía con Ramón Luis Nieves. El martes pasado no pudo estar con nosotros por compromisos personales, debidamente excusado para el récord, no cobras dieta, pero ya está con nosotros. Oye, nunca cobré dieta, Aníbal. Que tú llegaste en la época que ya no había No, nos quitamos nosotros. Por eso, de los primeros actos patrióticos que tuvieron que hacer cuando llegaron allá en el 2013. Bueno, muchas cosas que han sucedido, que están sucediendo. Ayer y hoy el tema es acueducto, racionamiento y toda esa vaina. Pero tengo 4 temas que quiero tocar contigo. Primero, hubo un informe, yo lo toqué brevemente, es del GAO, el General Accountability Office de los Estados Unidos, que aunque no es noticia de que valida lo que todos sabemos, sospechamos, sentimos, de que no se mueven los proyectos de reconstrucción con fondos federales de la reconstrucción del sistema eléctrico, pues sí es noticia que lo diga el GAO y da unos detalles que es lo que quiero analizar contigo. Además, en lo que yo creo que para mí me tomó por sorpresa, Estados Unidos, la Autoridad de Energía Eléctrica, la autoridad del gobierno demanda a New Fortress. Vamos a entrar en los detalles de qué fue esa demanda y un poco la contradicción de que tú le estás dando a Genera y a New Fortress, porque a los dos le has dado unos contratos inmensos y a la misma vez estás diciendo que son unos embusteros y que engañan y que sí, qué sé yo. También explotó la semana pasada, la Junta hizo una nueva oferta a la Junta de Control Fiscal, una nueva oferta a los bonistas. Yo no he escuchado nada de parte de los bonistas, no sé si tú tengas alguna información. Y ayer nos habían anunciado relevos de carga por problemas de generación. Hoy en la mañana aquí en Radio Isla hubo un poquito de pelea sin decirlo, porque Iván Baez entró por la maña, pegado en la mañana creo que fue, básicamente diciendo que eso que dijo Luma a media tarde de que iban a haber relevos de carga, que no hubo relevos de carga, como diciendo, nosotros nunca íbamos a fallar. Pero después, hoy esta mañana Luma puso una nota de que los que prestaron sus baterías, que se llama, ¿cómo es? Planta virtual. Se le llama la planta de energía virtual. Ok, que gracias a eso fue que no hubo apagón. Así que tenemos ahí 4 temas importantes. Comenzamos con lo del GAO. Vamos con lo del GAO. Primero, ¿qué es el GAO? ¿Verdad? El GAO es una oficina del Congreso a la que se le encargan estudios y es una oficina que hace unos extraordinarios estudios de unos profesionales increíbles en todas las áreas posibles del conocimiento. Y no se les acusa de ser partidistas. No es una institución partidista, ¿verdad? Y pues de cuando en vez, pues, los congresistas pueden pedir estudios
sobre distintos temas. De hecho, sobre Puerto Rico hay montones. miles de... Hay buenos estudios sobre estatus, las consecuencias Sí. económicas, hay buenos estudios. Y bastante neutrales, o sea, bastante anclados en datos. Y nada, como tú dijiste, no es sorpresa, pero resulta ser impresionante, Aníbal, que yo tomo... el huracán María pasó por Puerto Rico e Irma. Pasaron los huracanes en septiembre del 2017. Después hubo unos temas ahí de si se conseguían los fondos, qué fondos se conseguían de emergencia, etcétera. Pero lo cierto es que por lo menos para energía, creo que fue en septiembre del 2020, es que el presidente Trump realmente hace disponible toda una serie de dineros asignados a FEMA principalmente, pero también a otras agencias, para la reconstrucción del sistema eléctrico. Y han pasado ya 6 años, ¿verdad? Entonces, pues, lo que dice Gao confirma lo que sabemos todos, y es evidente, que apenas se han utilizado 25% de los 14 mil millones de dólares asignados al tema de energía. O sea, que realmente se han utilizado poco más de 2 mil millones, mayormente en materiales y otras cosas, pero no hay una constancia de que ha arrancado realmente la reconstrucción de la red eléctrica. Eso es algo terrible, porque más allá de que... A mí me llamó la atención de que el número de lo gastado era bajito, pero entonces cuando sumían lo obligado, que es lo que le da una esperanza, porque lo obligado es cuando ya se sacó la subasta, qué sé yo qué, subía una chavería. Una chavería. No ha ocurrido nada realmente importante. Así que nos estamos riendo por una razón muy particular. Son muy asuntos internos aquí de la estación. Sí. Estamos en vivo. Pero bueno, la cosa es que ciertamente... vamos a decir la verdad. Ustedes saben, este segmento se graba los martes, porque a esta hora yo estoy simultáneamente, este segmento se graba los martes a eso del mediodía, a la 1 de la tarde, y Argentina acaba de hacer un gol, se fueron 3-2, la gritería en el estudio era eso. Pero así antes que, de los 90 minutos. Sí, ya, con esto de que ganan el juego, sí se acaba. Si no reacciona Egipto, pues gana Argentina. Así que esto sucedió a las 1:56, ustedes lo están escuchando a las 5 igual, pero los dos no podíamos quedarnos callados la gritería aquí porque prácticamente todo el mundo le va a Argentina. Así que 3-2, remontada de Argentina. Pero yo lo voy a comentar después más adelante. Dale. Bueno, anyway, pero si ganan ahora, si acaban los 90 minutos sin otro gol, me avisan. Sí. Mira, pues lo cierto es que es algo terrible lo que ha ocurrido. ¿Qué el informe del GAO, dónde señala que está el tranque, el problema? ¿Por qué los chavos no se mueven? No sé si pudiste atisbarlo como tal, pero yo creo que hay una repartición de culpa. Sí, por eso. ¿Verdad? Así que no es... Sí. No, y para ser claro, no podemos decir, gobierno de Puerto Rico, mira lo que han hecho. Se quejaba mucho de la burocracia federal. Sí, una cosa que me llamó la atención, que se quejaba de cambio de personal, pero yo no estoy claro si estaba hablando de los cambios de allá, acá, porque allá hubo cambio de personal también, o si acá, que cuando llegó Pierluisi, yo no creo que él cambió mucho, pero cuando llegó Jennifer cambió a todo el mundo en el Core 3. Así que sí hace señalamientos de cambio de personal, pero no recuerdo qué detalles, si es por allá, porque también cuando llegó Trump ha habido cambios en FEMA y las diferentes, en diferentes instituciones, pero habla de problemas burocráticos en los dos lados. Claro. Y no podemos, ¿verdad? No podemos dejar de comentar a nivel de que en el caso de Puerto Rico, estábamos viendo de que la parte que iba a recibir estos dineros para reconstrucción, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, está en quiebra. Entonces, hay toda una serie de programas y fondos que requieren que tú hagas un tipo de pareo, ¿verdad? Lo tenemos de chavo, está quebrada. Y eso ha generado muchos problemas y ha retrasado mucho el tema de la reconstrucción eléctrica. Pero yo creo que este informe hay que estudiarlo y para aprender de su señalamiento y ver si entonces el gobierno de Estados Unidos y el de Puerto Rico pueden aprender para que en los próximos meses ya arranque esto, pues realmente ha sido ya. A mí ya una cosa terrible. que me estuvo curiosa, pero no positivamente, es que yo no vi ninguna reacción del gobierno de Puerto Rico al informe. Y uno lo que hubiera... Digo, yo sé que esta semana es acueducto, pero yo hubiera esperado al SAR de Energía, que en este programa lo hemos elogiado cuando hacen cosas que entendemos que son correctas. Yo hubiera esperado un asunto tan importante como este y con unos números que no ayudan ni a la administración de Pierluisi ni a la administración de Jennifer González,
Pues yo hubiera esperado que el SAL de Energía hubiera salido, no, hemos leído el informe del GAO y estos son los cambios, vamos a hacer 1, 2, 3, o el director del COR3, que curiosamente ahora mismo está en un proceso de transición, también el COR3. O sea, no hubo una reacción del gobierno de Puerto Rico diciendo, es más, o quizás diciendo, no estoy de acuerdo con este diagnóstico que hizo el GAO, y tú y yo lo hemos hablado, o sea, ya estamos en temporada de huracanes. Nosotros, a Puerto Rico le va la vida en la buena utilización de esos fondos federales, y es triste pues que no se mueven. No se mueve. Y, o sea, para ponerlo en contexto, hasta que no se pueda reconstruir, solidificar la red eléctrica de Puerto Rico, pues nada lo que está haciendo el gobierno en otros órdenes, como la generación, por ejemplo, no nos va a ayudar mucho, porque por donde se transmite y se distribuye la energía todavía está en mal estado desde hace 6 años. Desde hace 9 años. 9 años. Bueno, estaba desde antes. María lo que hizo fue que la tiró al piso. La tiró al piso. Sí, ciertamente, antes de que vinieran los huracanes Vilma y María, ya la red eléctrica estaba sufriendo por la falta de inversión por muchos años. La autoridad pues estuvo haciendo los juegos financieros que la llevaron a la quiebra y no estaba destinando el dinero que tenía que destinar de los préstamos que cogía para darle mantenimiento y modernizar la red. Ok, esta me tomó por sorpresa, aunque tú me lo vas a aclarar, aunque me parece que el negociado de energía lo había intimado o lo había casi ordenado. Porque mi recuerdo es que en alguna de las peticiones de revisión de tarifa, que el negociado no las aceptó totalmente, el negociado dijo, no, es que hay unos chavos que tuvieron que pagar porque New Fortress no hizo su trabajo, yo no les voy a reconocer eso hasta que ustedes hagan lo que tengan que hacer. Pero no me dejó de sorprender que la semana pasada se anunció que formalmente el gobierno de Puerto Rico demandó a New Fortress por 2 o 3 incidentes donde no llegó el gas natural, y al no llegar al gas natural tuvimos que usar diésel, y al tener que usar diésel nos salió más caro, y al salirnos más caro, ¿quién lo pagó? Las consecuencias la pagamos nosotros. Me vas a dar los detalles, pero yo no estoy claro bien el contexto completo de la demanda, pero el otro contexto que me llama la atención es que New Fortress son los dueños de Genera. Ahorita vamos a hacer el tracking del Stockwatch de New Fortress. Pero, o sea, New Fortress es el dueño de Genera y el gobierno de Puerto Rico pues sigue, le entregó la generación y siguen elogiando a Genera. Yo no estoy diciendo que Genera lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y por otro lado, la gobernadora se vanaglorió de que le dio un contrato de 10 años o 15 años. Ese fue el que la Junta... 10 años. Originalmente iba a ser de 15 y la Junta de Control Fiscal lo bajó. Pero la gobernadora nos ha dicho que ese contrato con New Fortress para suplido de gas natural es lo mejor, que eso nos va a ahorrar dinero. Y entonces ahora el propio gobierno, porque es el propio gobierno, no es Luma, no es Genera, es la Autoridad de Energía Eléctrica, va al tribunal contra New Fortress y hace unas alegaciones con un lenguaje fuertísimo. Bien serio. Básicamente, Aníbal, vamos a empezar por lo que dijiste de la tarifa, ¿verdad? En las últimas reconciliaciones que se hacen trimestralmente sobre el tema de la tarifa, particularmente el tema del costo de combustible, de compra de combustible y de compra de energía, el UMA ha traído unas propuestas al negociado que implican unos aumentos, pero el negociado ha frenado parte de esos aumentos diciendo, mira, hay una cantidad que está en disputa porque ya había una disputa que se había formado legalmente entre la Autoridad Eléctrica y New Fortress, en unas instancias donde por la falta de suplido de gas natural, suplido a tiempo, o sea, por incumplimiento del calendario suplido de gas natural por New Fortress, la Autoridad Eléctrica tuvo que entonces comprar diésel, generar energía a base de diésel. Cuando tú prendes lo que está generando con diésel, de momento eso se dispara el costo brutalmente, el diésel es mucho más caro que el gas natural. Así que eso, según el contrato que es vigente en otras partes, pues eso genera unos escenarios de repago. Y eso es lo que está reclamando. Sí, porque lo que entiendo es, si me obliga a usar diésel, si New Fortress no llegó el gas, pues porque hubo un huracán y no pudo entrar el barco, fuerza mayor. Pues ahí no hay ningún problema. Aquí la alegación del gobierno es que no llegó el gas porque a ellos no les dio la gana por una fue cuando se llevaron la barcaza aquella. Exacto. Simplemente presionando, yo no recuerdo ya ni el contexto. Esto fue el verano. Se estaba discutiendo el contrato. Sí, el verano del 2025. Correcto. Tú y yo lo discutimos mucho el verano pasado. Y el tema del tirijala con el contrato y si se lo aprobamos o no, qué sé yo, o sea, New Fortress se lleva la barcaza, etcétera. Pues todo eso genera unos escenarios de incumplimiento en el suplido de gas. Y el otro que recuerdo es cuando
los pilotos le dijeron, pero es que tú no puedes entrar en esas barcazas porque esas barcazas no son las que cumplen con seguridad. Canotaje. Los casos de canotaje. Que aprendimos la palabra. Pues entonces en eso New Fortress está diciendo que eso es fuerza mayor. Y el gobierno le está diciendo, no, eso es manipulación tuya. Eso fue acto de mala fe, de manipulación. Ese pleito está ante la jueza Swain. Sí, no le he dado seguimiento a Aníbal. Yo creo que en algún momento se había llegado como a una especie de acuerdo o lo que fuera, pero yo creo que eso después, yo creo que me parece que voló en canto. Podemos darle un update el próximo martes sobre ese pleito que era a nivel federal. Y yo creo que había denuncias. No, yo estoy hablando de la demanda del gobierno ahora. No, perdóname, es que pensaba que la otra demanda. No, aquella demanda se llegó a un acuerdo y recientemente los pilotos creo le presentaron a la jueza Silvia Carreño una moción de desacato porque entendían que estaban haciendo las cosas a espaldas del acuerdo ante la jueza, pero ahí no sé en qué quedó. Exacto. No, estoy hablando, esta demanda, la del gobierno contra New Fortress, es en las Cortes de Puerto Rico. La Corte Federal. En la Corte Federal, ok. Sí. Así que lo que se está planteando aquí es un pleito de $55 millones. O sea, esto no es poca cosa. Pero esos $55 millones que reclama la autoridad Aníbal, ya ellos se lo habían divulgado al negocio de energía en estos procesos de reconciliación trimestral con respecto que recientemente provocó un aumento, ¿verdad?, por el tema de la compra de combustible. Pero el negocio de energía, al decidir el aumento que empezó el 1 de julio, dejó aparte esta reclamación en lo que se resuelve para no pasárnoslas a los abonados de la autoridad completamente, en lo que se resuelve la controversia. Así que sí, este pleito de la autoridad New Fortress es muy serio y ya tiene implicaciones sobre el costo de la energía que estamos pagando y cómo eso se evalúa cada 3 meses. Bueno, las acciones de New Fortress amanecieron hoy a 39 centavos y a las 2:04 de la tarde están en 36 centavos. Pues, es la cantidad más baja, yo creo que... Dios mío. Tú y yo vimos el otro día uno de 38 chavos. Vamos a ver aquí. Pero 36 chavos es lo más bajo que... En 6 meses llegó a estar en 1.74 el 23 de enero y de ahí para allá es para bajando. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que 36 es de lo más bajo, ¿sí? Sí, es lo más bajo que por lo menos desde que tú y yo estamos monitoreándolo. Y vamos a poner esto en contexto. New Fortress acaba de... unos tribunales en Inglaterra, me parece, validaron una reestructuración. Su reestructuración, ¿verdad? Dentro de parte del proceso de quiebra, hubo una reestructuración. New Fortress está reestructurando sus operaciones globales, pero lo que tú y yo hemos mencionado e insistimos, nosotros pensábamos de que el contrato que ellos obtuvieron el año pasado con el gobierno de Puerto Rico de $4,000 millones de subsidio de gas iba a ser la diferencia y realmente no los ha ayudado en nada, o quizás los ha ayudado y estuvieran peor. Estarían peor. En reparar sus finanzas. Y pues la pregunta que está detrás de esto, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico sigue haciendo negocios con una compañía que está al borde de la quiebra? En quiebra está la autoridad. Bueno, ok. Oye, pero con eso termino. Pero ahora que el gobierno ha tomado acciones para darle una posición privilegiada para a esta empresa. Para amarrarse más. Claro. En vez de decir, espérate, te voy a dar un contrato de 1 año, lo que entonces puedo ver cómo resuelvo esto, pues le dieron un contrato, que primero querían que fuera de 15 años, finalmente es de 10 años, o sea que estamos amarrados a ellos. Y en términos del muelle, que ellos tienen el monopolio del muelle, pues tampoco estamos claros de qué forma, si algún día consiguiéramos a alguien que nos trajera gas natural a mejores precios, como rayo va a entrar al norte porque ellos tienen el monopolio. Así que son malas decisiones que ha tomado el gobierno desde el 2018 hasta hoy, que lo que han hecho es que vamos a salir del cartel del petróleo, porque efectivamente la dependencia del petróleo para generar energía en Puerto Rico ha ido bajando con el pasar de los años. Ya ni se habla del cartel del petróleo y vamos a entrar entonces a un monopolio del suplido del gas natural, siendo el gas natural o convirtiéndose el gas natural en el principal combustible de generación energética. Bueno, la Junta la semana pasada presentó una nueva propuesta. Mi comentario, primero le está ofreciendo más dinero a los bonistas, pero igual que con la propuesta anterior, se reafirma en que no puede salir de la tarifa, con lo que ustedes y yo vamos a estar de acuerdo, pero no dice de dónde saldría, de dónde es que se le pagaría. ¿Cómo cambia esa propuesta de la anterior? Y si tú sabes si ha habido alguna reacción. Lo único que yo vi fue a Kate Long
burlándose de la propuesta, así que partí de la premisa que ella es la portavoz de los bonistas. ¿Qué significa esto? ¿Esto acelera el proceso ante la jueza Taylor Swain? ¿Esto lo atrasa? Yo sé que hay un litigio todavía para determinar de verdad cuáles son los ingresos netos o como sea que se llama de la autoridad. Pero ¿qué te pareció esa movida de la Junta la semana pasada? Yo honestamente, Aníbal, no entendí lo que quiso hacer la Junta. Me explico. Aparentemente, esta oferta, y para estar claro con la oferta, hasta ahora se le iba a pagar 1.600 millones. O sea, la Junta había dicho, lo más que se puede pagar para resolver este pleito de quiebra eran 2.006 o 2.7 mil millones de dólares, más o menos. De una deuda de más de casi 9.000 millones de dólares. Sigue intereses, porque cuando le suman los intereses, ellos alegan como 11.000 la deuda. Exacto. Ahora, la Junta también había dicho que ni siquiera esa cantidad sí era pagable. Podíamos pagarla de las facturas, porque ya pagamos la energía bastante cara. Así que la Junta había dicho, eso estamos hablando de expresiones de la Junta de hace 3 años, porque la Junta cambió de posición sobre el tema de la deuda 2 veces en un mismo año. Es más, 3 veces en un mismo año. Primero, a principios era como en marzo más o menos del 2023, la Junta había dicho que lo que podíamos pagar era 5.8 mil millones de dólares y que se iba a pagar de un cargo especial en nuestra factura por los próximos 35 años. De ahí, unos meses después, cambia radicalmente la posición y dice, no, lo que se puede pagar es casi 3 mil millones de dólares. Pero más adelante, creo que fue para el 2024, la Junta dijo, mira, se puede pagar 2.7, 2.8 mil millones de pesos a la deuda, pero no puede salir de la factura. O sea que abandonaron su propuesta del cargo especial de decir, mira, gobierno de Puerto Rico, búscate una fuente de pago, ¿verdad? Ahora han pasado ya 3 años. Entonces, primero, la Junta que es importante, aunque fue creada por el Congreso, es una entidad del gobierno de Puerto Rico, en teoría, ¿verdad? Es algo medio extraño, ¿verdad? Porque ellos son realmente los que mandan aquí, pero son una agencia del gobierno de Puerto Rico en teoría. Pero en todos estos años ellos ni siquiera han hecho la interacción con el gobierno para identificar de dónde van a salir esos 3 mil millones de pesos para los bonistas. Uno. Pero segundo, aparentemente el 1 de junio ellos tuvieron algún tipo de reunión de mediación y le habían hecho una oferta a los bonistas no aceptaron, que era, mira, en vez de pagarte 1.600 millones, porque hay otros elementos en los 3 mil millones, vamos a subir eso de 1.600 millones a 3 mil millones de dólares para los bonistas como tal. Eso elevaría la deuda a poco más de 4 mil millones de dólares de los 2.5, de los 2.7 que ellos decían que era lo más que podíamos pagar, lo han subido a 4 mil millones. Pero lo que yo no entiendo, Aníbal, es que los bonistas no aceptaron. Eso es mediación. De hecho, y sabemos que no lo aceptaron porque Kate Long precisamente, ¿verdad? Hemos hablado antes de la señora Kate Long aquí, que básicamente actúa como portavoz de los bonistas en muchos sentidos. Pues ella dijo, ella es la que reveló, mira, esto fue lo que le dijeron, los bonistas le dijeron que no a esto hace un mes, pero la Junta anuncia esto como si fuera la gran cosa. Como la gran cosa. Bueno, cogió primeras planas y todo. Y no lo acompañan, porque si tú dices, bueno, anunciaron eso, pero también radicaron en el tribunal, o radicaron el famoso plan de ajuste, y qué sé yo. No, eso es una expresión de la Junta. Me parece que es una estrategia de negociación de crear una opinión pública, pero realmente no les ha funcionado. Tú lo mencionaste al principio, los bonistas no han reaccionado oficialmente tampoco, así que me parece que no le ven seriedad a esta propuesta y lo lamento mucho. Y yo creo que a nivel, el proceso de mediación de la quiebra de autoridad ha sido totalmente un fracaso total. Y yo creo que ya el gobierno debe darme más brega a mediaciones. Es decir, mira, vamos entonces a hacer un proceso. Hay que definir, como tú bien dijiste, hay unos pleitos importantes para definir el curso final de esta quiebra y sacar el mallete. Tú y yo habíamos dicho que se iba a ir al año 2026 sin que esto se resolviera. Ya se fue la mitad del año. Ya, no va a pasar nada. Y si usted me pregunta a mí, sin ser el experto, y este sabe más que yo, estamos en el mismo sitio que estábamos en enero. Totalmente. Tú no puedes decir que ha habido un movimiento en alguno de los dos lados que nos acerque más a una posible solución negociada o una solución impuesta por el tribunal. Aníbal, yo recibo la cadena de emails del caso de quiebra de autoridad y llevo semanas y semanas que lo que recibo es no ha pasado nada. Te mando un mensaje diciendo que no ha pasado nada. En eso, claro, hay los temas de adversary complaints que sí están pasando cosas, pero realmente no, este año no vamos a llegar a una solución a la quiebra tampoco. Y esto pues es una mala noticia para Puerto Rico porque hay que resolver la quiebra de autoridad y la autoridad tiene que entonces
acudir al mercado de bonos Sí. para tratar de buscar financiamiento, etcétera, a buenos términos. Realmente es una situación bien preocupante. Digo, y como lo hemos dicho, afecta a todos los contratos, o sea, porque todo el mundo que queremos que haga negocios con la autoridad, cuando van allá le dicen, espérate, que tú le vas a vender energía A un aquí quebrado. a un quebrado, y cómo que ganaste tú tienes que te va a pagar. Así que eso se está dando en todos los niveles. Bueno, nos quedan un par de minutitos. Entonces, no tuvimos relevos de carga gracias a la gente que tiene sus baterías y se las presta a Luma. Sí, Aníbal, realmente ayer era 6 Sí, sí. de junio, ayer iba a haber un episodio de relevo de carga, pero dado que existe un programa de Luma, donde el nombre en inglés siempre se me va, pero es battery, whatever. Sí, Pero le llamamos plantas de energía virtuales. Básicamente, para que sepan lo que es un programa donde todas las personas que tienen medición neta, que tienen sus equipos solares conectados a la red, pero que también tienen baterías, que son el 85%. El 85% de los clientes que tienen equipos solares en Puerto Rico tienen baterías. Tiene que ser de los porcientos más altos, si no es el más alto del mundo, de los más altos. Pues Luma tiene un programa de que las personas que tienen baterías, en momentos donde va a haber un relevo de carga, Luma puede sacar energía de tus baterías y te la compensa. Yo no tengo eso, o sea, Sí. no tendría problema en hacerlo, pero no me han orientado. Yo lo que sí es que lo que yo produzca extra, pues se lo venda a la autoridad. Correcto. Pero ellos no me sacan de mi batería. Y ese programa ha resultado ser un éxito. Yo creo que en este año Luma ha empezado a documentar más y a publicar más el beneficio de ese programa para toda la red eléctrica. O sea, que se han evitado apagones masivos, relevos de carga, como queramos llamarle, gracias a esa energía que los prosumidores, que son las personas que producen energía y la venden a la red, están almacenando en sus baterías. Esto es un programa bien revolucionario y pues yo creo que pues está dando muchos resultados y muchos beneficios a la red eléctrica. Bueno, pues muy bien. Con eso tú y yo nos volvemos a ver el próximo martes. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya entrando en los últimos dos segmentos de la edición de hoy, martes 7 de julio del 2026. Te recuerdo que esta edición de hoy de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. De igual forma la vas a encontrar más tarde hoy o quizás temprano mañana en todas las aplicaciones que te permiten escuchar podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Play, la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también la vas a encontrar en mi canal de YouTube. Si no me sigues en mi canal de YouTube, si no te has registrado, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, escribes el podcast de Aníbal en el buscador de YouTube, te va a llevar a mi canal, le das ahí a la campanita, quedas registrado y tendrás un aviso cada vez que haya un video y una edición nueva de Sobre la Mesa, y eso te permitirá verme, escucharme cuando a ti más te convenga. Te recuerdo que me encuentras todos los días en dos canales de YouTube. Análisis de la Z, donde está el programa que hago todos los días con Zoe Lavoy, y bajo mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, donde encuentras Sobre la Mesa. Así que síguenos en esas dos plataformas de YouTube. Bueno, indirectamente relacionado, en el segmento anterior estábamos hablando de las acciones de la Junta de Control Fiscal relacionadas con la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo le añadiría que uno de los elementos de incertidumbre, particularmente en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, es si los 4 miembros de la Junta de Control Fiscal, de 7 solamente hay 4 en funciones, si se van a quedar o no se van a quedar en el cargo. ¿A qué me refiero? El presidente Donald Trump hace meses atrás votó a 6 de los 7 miembros porque le dio la gana. No dio ninguna razón, le mandaron un email, una cosa bien extraña, y los despidieron. De esos 6, 3 se atrevieron a demandar. Y en el tribunal, la jueza Antor George y el Tribunal Federal de Distrito aquí de Puerto Rico les dio la razón y los reinstalaron. El gobierno de Estados Unidos acudió en apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston, que le llaman el primer circuito, y en algún momento, creo que fue en febrero, el propio gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, le dijo al tribunal, deja de considerar nuestra apelación hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelva el caso en el cual el presidente de los Estados Unidos quiso despedir a
a la gobernadora de uno de los una de las miembros del Banco de la Reserva Federal. Y todas las partes estuvieron de acuerdo. Esos casos se resolvieron la semana pasada. Yo los discutí aquí ahora, los voy a volver a repasar. Pero ¿por qué digo que esto atrasa todo? Porque los 3 miembros que demandaron a Trump son de pensamiento menos conservador o más liberal, como usted lo quiera llamar. Porque son identificados mayormente con el Partido Demócrata. Además, Trump los votó. Si yo fuera bonista y yo lo que quiero es una junta que se parezca lo más posible a Trump, que yo sé que entonces va a ser una junta que va a ser más amigable a los pensamientos de los bonistas, pues yo retrasaría cualquier negociación con esta junta. Yo buscaría excusas. A ver si Trump gana el caso, entonces estos 3 se tienen que ir y Trump puede nombrar a 6 y el que se quedó también es republicano. Y entonces vas a tener, no todos se podrían nombrar republicanos porque tiene un formato ahí muy particular. Recordarán que si los demócratas nombran a uno y le envían una terna al presidente, pero la mayoría serían republicanos de línea dura. Así que creo que esto es importante. Ayer el tribunal de Boston, luego de que bajó la decisión, le dio 30 días a ambas partes. O sea, 30 días a el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y 30 días a los demandantes, que son Arthur González, Andrew Biggs y Betty Rosa. De esos 3, 2 son demócratas. Andrew Biggs es republicano, pero Trump lo votó porque se puso a criticar a que Trump hubiera despedido a los que despidió originalmente. Y el Tribunal Federal le está diciendo, tienes a 30 días para que me argumentes a la luz de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y un poco me des el calendario de qué vas a hacer en términos de, dice la orden, todas las partes deberán presentar mociones para regular los procedimientos, en este caso a más tardar 30 días a partir de la fecha de esta orden. Repito lo que yo dije anteriormente, me puedo equivocar. Yo creo que la jueza Anton-Georgi va a ser confirmada. Primero, lo que quería Trump era que el Tribunal Supremo validara que él podía despedir inclusive a una persona que era miembro de una organización tan independiente, que se supone que sea tan independiente como el Banco de la Reserva Federal. El Tribunal Supremo dijo, no los puedes votar. Así que yo no veo cómo ese caso ayuda a el planteamiento del Departamento de Justicia Federal de que Trump puede votar a quien le dé la gana. Ese mismo día, el mismo día que se resolvió el caso de Cook, se resolvió otro caso, Slaughterhouse, donde, y todo esto lo voy a tener que revisar mi libro de separación de poderes y el curso que doy en varias universidades aquí de Derecho. Sí, en otro caso, el Tribunal Supremo validó que Trump podía despedir a los miembros del Federal Trade Commission, que desde la década de los 30 del siglo pasado, el Tribunal Supremo, en aquel momento, había decidido que esa era una agencia independiente, con funciones cuasi legislativas, y que por ende el Congreso podía limitar el poder del presidente a votar sus miembros a justa causa. Eso fue revocado, un dictamen de más de 90 años. Y eso pues sí amplía los poderes del presidente de despedir personas porque le da la gana, sin justa causa. Pero ¿qué sucede? Y lo mencionó Ramón Luis ahorita. La Junta de Control Fiscal, por decisión de ese Tribunal Supremo, en el caso de Aurelius, decidió que la Junta no es un organismo del gobierno federal, que es un organismo del gobierno del territorio de Puerto Rico. Y mi hipótesis es que si es un organismo del territorio, no es un organismo que hace política pública para el presidente. Por ende, el Congreso le puede poner limitaciones al poder del presidente para despedirlos. Lo que dice el caso de Slaughterhouse es que en la medida que el presidente es el jefe de la rama ejecutiva, puede votar a todo el mundo que es miembro de la rama ejecutiva federal, menos el Federal Reserve Board. Pero la Junta de Control Fiscal no es parte del gobierno de los Estados Unidos por un tecnicismo decidido por el propio Tribunal Supremo Federal, en el caso de Aurelius hace ya 3 años atrás. No obstante, ¿cuánto va a tardar este caso en resolverse? Desconozco.
30 días. Luego de eso me imagino que pondrán en calendario una vista oral. En el caso de los casos en el Tribunal de Apelaciones de Boston, todos los casos, salvo algunas excepciones, van a vista oral. Así que, no sé, yo me atrevería a decir que no vamos a tener una resolución, una decisión del Tribunal de Boston en cuanto al despido de los miembros de la Junta de Control Fiscal, quizás como hasta octubre, noviembre de este año y quizás hasta en fecha posterior. Lo que, repito, a mi entender, lo atrasa todo, porque los bonistas no van a sentarse a negociar hasta que no tengan certeza de que esa junta es la junta, además, con la esperanza de que pueden en el futuro tener una mejor junta para ellos, para los bonistas. Dicho esto, hay algo que nadie en Puerto Rico repite y que yo no entiendo, y que demuestra, a mi entender, el desprecio de Donald Trump hacia todo lo que tiene que ver con Puerto Rico. Hay 3 vacantes en este momento que Donald Trump las podría llenar activando los procesos de las ternas y todo eso. Pero el presidente Trump, que fue rapidito en votar a 6 miembros de la Junta, ni tan siquiera llena estas primeras 3 vacantes. Y yo honestamente no entiendo. Es más, una de ellas es la que él puede nombrar directamente. No tiene que consultar a nadie. No tiene que consultar a nadie. Pero Puerto Rico no era, no es y aparentemente no será prioridad para Donald Trump. Voy a la pausa, regreso ya con el último segmento de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa ya en el último segmento de hoy, martes 7 de julio del 2026. Bueno, de tiempo en tiempo yo aquí comento diferentes datos que salen públicos, datos oficiales, sobre el comportamiento de los recaudos del gobierno, sobre la venta de automóviles, datos que apuntan a cómo va la economía. A esto añádale que la Junta de Control Fiscal en reiteradas ocasiones ha dicho que le preocupa que Puerto Rico entre en una desaceleración de su economía, que entre en una potencial recesión en el futuro y que le preocupa que más allá de la buena, regular o mala utilización de los fondos federales, no se ve claramente un plan para mover la economía de Puerto Rico. Bueno, pues tenemos unos datos de junio. Puerto Rico, los datos de gobierno siempre se atrasan mucho, pero estos no son de gobierno porque vienen del gobierno federal y se refiere a las quiebras registradas durante el mes de junio. Lo tomo del diario digital 5 Millas, que como ya les he dicho antes, un medio especializado en temas económicos. Muchas veces lo que sale en 5 Millas viene a salir los demás periódicos dentro de 2 o 3 días después. Las quiebras crecen 8.1% en junio. Yo no quiero argumentar de que la relación entre quiebras y desarrollo económico, situación de la economía es una relación directa, pero no hay la más mínima duda que hay algo de relación. Si la situación económica empeora, en términos generales, pues aumenta más el número de personas en riesgo de tener que erradicar el proceso de quiebra. Pero los datos que nos da el último informe de lo que se llama el Boletín de Puerto Rico, de verdad son preocupantes. Leo de 5 Millas. En junio se erradicaron 550 casos de quiebras, un 8.1% más que el mismo mes del año pasado. Esto sale de una publicación que se llama Boletín de Puerto Rico, que se especializa en esto. 8.1%. Estos datos normalmente tú los mides de mes a mes. O sea, mes de junio del 2025 contra mes de junio del 2026. Un aumento de 8.1%. Dice que es el mes con mayor actividad desde marzo y el mayor número de quiebras para un mes de junio desde el 2019. Ok, en los primeros 6 meses de este año, en Puerto Rico se han radicado 3.059 quiebras, un aumento de 1.6% frente al mismo periodo del año pasado. El boletín prevé que el año podría cerrar con 6.118 quiebras, lo que rompería el récord del año pasado, que fue 5.939. Pero el problema es que venimos en una tendencia alcista. En el 2025, el año pasado,
el total de quiebras, que ascendió a 5.939, es la cifra más alta desde el 2019 y supuso un aumento de 4% comparado con el 2024. O sea, en el 2025 hubo 4% de aumento más en quiebras que en el 2024. En el mes de junio tenemos 8% de aumento más que en junio del año pasado y acumulado tenemos 1.6% más en lo que va de este año. O sea que vamos camino al segundo año consecutivo de aumento en el número de quiebras aquí en Puerto Rico y vamos camino aparentemente a romper el récord de quiebra. Y si lo que acabamos de vivir en junio, de 8.6 comparado con junio del año pasado, se replicara en julio y en otros meses, pues no son buenos indicadores. Repito, eso no quiere decir que estamos en recesión, pero hay una relación entre altos costos de producción, altos costos de energía, clientela que baja, lo que sea, el dinero que no da. Así que otro dato que a mi entender tiene que generar preocupación sobre la situación de dónde está y hacia dónde va nuestra economía. Muchos de los indicadores nos demuestran una desaceleración o un debilitamiento de nuestra economía. Y lo tengo que decir, desde María para acá, el único plan que tienen nuestros gobiernos, todos han sido del PNP, pero el único plan que han tenido nuestros gobiernos de desarrollo económico es mover los fondos federales. Más allá de eso, muy poco. Y ya vimos hoy en el análisis con Ramón Luis que en términos de energía, por ejemplo, los fondos federales apenas se están moviendo. Mientras estamos con la crisis del agua, mientras estamos con la crisis de energía, yo creo que hay que ser un poco, o tenemos que ser un poco más enérgicos en reclamarle a nuestro gobierno, al gobierno de Puerto Rico, dónde están las propuestas para desarrollo económico y qué va a hacerse para evitar que volvamos a caer en una desaceleración de nuestra economía que a la misma vez nos aumenta los riesgos de volver a caer en déficit presupuestario y todo lo que eso significa. Bueno, y un último comentario sobre la situación de Venezuela. Venezuela está en una situación de crisis, no lo podemos negar. Ya ayer hablamos que llegaron el grupo de médicos y de profesionales de salud que acompaña al exsecretario de Salud, Carlos Mellado, pero voy a hacer referencia a una nota del periódico el New York Times que le debería dar vergüenza a Estados Unidos. Yo pensé que luego de que Donald Trump se llevara a Maduro, que Donald Trump Estados Unidos le está sacando beneficio económico a la relación con Venezuela y el petróleo. Pues yo pensé que en esta crisis la presencia de Estados Unidos y la ayuda de Estados Unidos era impactante. Pues el New York Times hace un análisis de lo que hizo Estados Unidos cuando los terremotos en Haití en el 2010 y lo que ha hecho hasta ahora. Y es una vergüenza para Estados Unidos. En Estados Unidos, por los terremotos de Haití, se canalizaron 3 billones de dólares. Y Estados Unidos envió 7,000 militares para ayudar. Además, detuvo la deportación de haitianos, o sea, sacando de Estados Unidos hacia allá. Eso no es lo que está pasando ahora. La administración de Donald Trump, que se ha beneficiado a Estados Unidos en cerca de 8 billones de dólares en beneficios por la compra y venta de petróleo, estoy citando al New York Times, Estados Unidos, a pesar de eso, apenas ha invertido 300 millones de dólares en Venezuela tras los terremotos y solamente hay cerca de 900 tropas ayudando a atender la crisis de Venezuela. Así que vergüenza. O sea, Donald Trump es más, ha propuesto hasta a Venezuela que sea el Estado 51. No tal calce, está otra vez en una reunión de la OTAN y nuevamente está insultando a los aliados
de Estados Unidos en la OTAN y nuevamente volvió a revivir la cosa de que se quiere quedar con Groenlandia y que Groenlandia sea el estado 51. Pero regresando a Venezuela, el gobierno de Venezuela está allí con el apoyo total del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos ha detenido o no ha permitido una transición a una verdadera democracia en Venezuela. Y yo pensé, si Donald Trump se está jactando de que está usando el petróleo de Venezuela como le da la gana, y repito, los datos de New York Times dice que la economía de Estados Unidos se ha beneficiado en $8 billones de la venta de el petróleo venezolano desde enero de este año. 8 billones. Y hasta esta fecha solamente ha invertido $300 millones en ayuda a Venezuela, mientras, claro, el periodo de Haití fue más largo, no estamos aquí, pero después de todos los terremotos de Haití, el terremoto de Haití, $3 billones, 7,000 efectivos militares, en este momento $300 millones y solamente 900 tropas allí. Puede ser, usted dirá, pues no hay la misma confianza en el gobierno, pero es que Estados Unidos básicamente le está diciendo al mundo que ellos controlan a Venezuela. Así que cuando usted escuche, digo, y quizás esto explica también los problemas que han tenido desde Puerto Rico. Quizás aquí estamos entendiendo que lo que sucede es que Estados Unidos no tiene un verdadero compromiso de ayudar y respaldar a Venezuela en un momento de las mayores tragedias, si no la mayor tragedia del pueblo venezolano. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana miércoles a las 3:50, 3:55 de la tarde. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Que todos y todas tengan muy buenas tardes.